Abrimos con esta noticia en desarrollo. El presidente Donald Trump encendió alarmas al abrir la puerta a posibles ataques de Estados Unidos en México como parte de su guerra contra los cárteles. Desde la oficina oval dijo que estaría de acuerdo con lanzar operaciones, sin aclarar si pediría permiso a México. Trump aseguró que conocen cada ruta y domicilio de los capos y advirtió que los cárteles están matando a sus ciudadanos, comparándolo con un escenario de guerra. Hola, ¿qué tal? Soy Abel Álvarez. Gracias por acompañarme. Estas son otras de las noticias que estamos siguiendo muy de cerca aquí en 24 horas. Caos y miedo en Charlotte. Las redadas migratorias desatan protestas masivas por presunto perfil racial, mientras Trump intensifica su ofensiva contra los inmigrantes. En segundos tenemos imágenes y todos los detalles de lo que está pasando por allá. Continúa la polémica en el caso Epstein. Trump da un giro inesperado y urge a republicanos a votar para publicar archivos. Además, tras meses de tensión, Estados Unidos abre la puerta al diálogo con Nicolás Maduro para explorar acuerdos claves entre las naciones. Pero mire, comenzamos en Charlotte, Carolina del Norte, que se convirtió este fin de semana en el epicentro de los operativos migratorios con la operación Charlotte's Web, mientras la administración Trump intensifica su ofensiva contra la inmigración. Los operativos realizados por la patrulla fronteriza ICE, además, sí, la patrulla fronteriza y ICE, han dejado en sus primeras 48 horas cerca de 130 detenidos. Las redadas ya han generado protestas en Charlotte y también en Raleigh. Whose city? Our city. Whose streets? Our streets. Whose streets? Our streets. Los manifestantes denuncian perfil racial y detenciones indiscriminadas y alertan que estas acciones aumentan el miedo en las comunidades inmigrantes. I mean, the impact it's having on us is that a lot of people are afraid to go outside. I've been in contact with people who, a lot of friends and family and acquaintances who say that they're not going out. They're having their kids who are citizens go and pick up their clothes and food for them. It's terrifying to pretty much know that at any moment a federal agent can just come out and abuse you just because of the way you look, you know? Autoridades locales como la alcaldesa de Charlotte, Bill Iles, criticaron la operación por generar temor innecesario entre residentes, mientras funcionarios federales defienden la medida como necesaria para la seguridad pública. Y observe cómo los agentes interrogaron a dos trabajadores que instalaban luces navideñas en un jardín en Charlotte. Randy, they're in our yard. Si eres ciudadano, no hay problema. No me está diciendo de qué país usted es ciudadano. Ocupo saber de qué país usted es ciudadano. ¿Sabes cuál país eres, señor? ¿Tú eres ciudadano americano? En español les preguntaron si eran ciudadanos estadounidenses, pero los trabajadores no respondieron ni una palabra. Los dueños de la casa les gritaron que salieran de su propiedad y los agentes se retiraron sin realizar ningún arresto. Poco después se ven a los inmigrantes irse corriendo en una camioneta. Mientras tanto, en Texas, en la ciudad de San Antonio, una redada en la madrugada del domingo dejó más de 150 arrestos. El operativo realizado en un club nocturno improvisado y zonas de comida cercanas contó con apoyo de helicópteros y el lanzamiento de gases lacrimógenos. Según el FBI, la mayoría de los detenidos son miembros de la pandilla venezolana Tren de Aragua, aunque también hay mexicanos y hondureños. Pero esto no es todo. El aumento de operativos migratorios provoca una crisis histórica en las escuelas públicas del país. Y le voy a contar por qué miles de estudiantes inmigrantes no llegan a las aulas por miedo a deportaciones, dejando aulas vacías y poniendo en riesgo programas educativos claves. Mientras se buscan soluciones, maestros y organizaciones comunitarias exigen un mensaje claro de protección. Vamos con Anthony Belchi, que tiene el reporte y también las reacciones.
Las escuelas públicas de Estados Unidos están registrando una caída histórica en la matrícula de estudiantes inmigrantes. En distritos como Miami-Dade este año apenas han llegado a 2.550 alumnos recién llegados, frente a los casi 14.500 del año pasado y más de 20.000 del anterior. Un desplome que tendría un origen evidente: el miedo. Las deportaciones, los operativos migratorios y la incertidumbre legal han llevado a miles de familias a abandonar el país o a evitar cualquier tipo de contacto con las instituciones. Acá en Miami-Dade hay miles y miles y miles de estudiantes que han básicamente desaparecido porque las familias o se han mudado a otros estados o se han ido o regresado a su país o simplemente no están yendo a la escuela porque los padres tienen miedo de llevarlos a la escuela. Y las consecuencias comienzan a sentirse en las aulas. Cada estudiante menos significa menos fondos estatales y eso ha forzado al cierre de programas especializados como academias para recién llegados o clases intensivas de inglés. Expertos aseguran que esto podría generar un efecto dominó, menos recursos que podría suponer un retroceso educativo que afectará a toda una generación. Si estamos viendo reducciones extremas en asistencia de un año a otro, van a perder estos fondos y esto significa que todos nuestros hijos van a perder de muchos programas. Pero los efectos no solo recaen en los estudiantes inmigrantes. La caída en la matriculación también podría suponer recortes de personal y un riesgo real de retroceso en los niveles académicos de todo el país. La educación pública sigue garantizada por ley para cualquier niño sin importar su estatus. Sin embargo, la confianza en el sistema está fracturada. No voy a decir que no están protegidos, que ya se están desapareciendo. Es una cosa que le debe dar miedo a todo el mundo, no importa de su nacionalidad, si nació en los Estados Unidos, todo el mundo tiene que tener miedo ahorita. Según datos oficiales, los estados que registran una mayor caída son Florida, Texas, Nueva York, Colorado y Carolina del Norte. Ahora se pueden hacer redadas y operaciones de inmigración en una escuela pública, en una escuela secundaria, en una escuela primaria, y eso ha causado mucho miedo en comunidades inmigrantes. Mientras los distritos buscan soluciones de emergencia, maestros y organizaciones piden un mensaje claro de protección. Recuerdan que las escuelas no cooperan con operativos migratorios y que cada niño tiene derecho a aprender sin miedo. Desde Miami, Florida, Anthony Belchi, Noticias Estrella TV. Y mire, la administración Trump planea exigir que todos los beneficiarios del programa SNAP vuelvan a solicitar sus ayudas, citando preocupación por un fraude generalizado. La Secretaría de Agricultura, Brooke Rollins, calificó el programa de corrupto y señaló que se detectaron 120 arrestos y que 186,000 personas fallecidas seguían recibiendo beneficios en 29 estados. Aún hay incertidumbre sobre cuándo los beneficiarios recibirán la totalidad de sus cupones de noviembre. En zonas de bajo ingreso, SNAP puede representar entre el 15 y el 40% de las ventas totales de alimentos en un negocio pequeño. No es cuestión de que algunas personas van a perder sus beneficios, sino que el problema es que varias personas se van a quedar sin un pan para comer, un pan para servir a su familia, un pan para servir a sus hijos. El programa SNAP, que beneficia a casi 42 millones de personas, pone ahora en el centro del debate el costo de la asistencia alimentaria a las familias más vulnerables. Y en un giro inesperado, el presidente Donald Trump pidió a los congresistas republicanos de la Cámara de Representantes apoyar la divulgación completa de los archivos de Jeffrey Epstein, pese a que antes se había opuesto a su publicación. En su red social escribió: los republicanos de la Cámara de Representantes deberían votar a favor de publicar los archivos de Epstein porque no tenemos nada que ocultar y es hora de dejar atrás este engaño democrático. Hoy, durante un evento en la Oficina Oval, los medios preguntaron al mandatario si firmaría el proyecto de ley si llegara a su escritorio, a lo que respondió lo siguiente, vamos a verlo. I'm all for it. You know, we've already given 50,000 pages. You do know that. Unfortunately, like with the Kennedy situation, with the Martin Luther King situation, not to put Jeffrey Epstein in the same category, but no matter what we give, it's never enough. La solicitud de Trump coincide con una votación inminente impulsada por legisladores de ambos partidos para obligar al Departamento de Justicia a publicar los documentos. Mientras algunos republicanos prevén amplio apoyo, otros advierten que Trump podría estar buscando proteger a figuras influyentes, generando especulación sobre el contenido de los archivos. Todo el mundo se va a quedar con la duda de si él sale o no sale, si fue redactado o fue borrado, el complot. Pero la gente en su corazón
ya entiende por la manera que el presidente se ha comportado, de que hay un nivel de culpabilidad de parte del presidente y la única cosa que está por verse es el grado de esa culpabilidad. En medio de esta polémica, Trump calificó de traidora a la congresista republicana Taylor Greene por apoyar la publicación de los archivos y advirtió que retiraría su apoyo a otros legisladores que la siguieran. Aunque podría ordenar la divulgación directamente, el presidente prefiere que se apruebe la legislación demócrata y la votación está prevista para este martes. Bueno, con esto nos vamos a una pausa, pero no se muevan porque hay más al regresar. Corte Suprema analiza si Trump podría negar asilo y de nuevo devolver migrantes a México. Le cuento las implicaciones de esta medida. También Estados Unidos abre la puerta al diálogo con Maduro mientras se refuerza su presencia militar en el Caribe. Los detalles cuando vuelva. Gracias por seguir aquí en 24 horas. Mire, en medio de la polémica sobre el asilo en la frontera, la Corte Suprema revisa la política que obligó a miles de familias a esperar en México. Activistas y expertos advierten que su decisión podría cambiar para siempre el derecho de los inmigrantes a buscar protección en Estados Unidos. Pero vamos con Rubén Pereira, que nos tiene más detalles y nos explica algunos detalles. Contrario a su antecesor, el presidente Trump ha impedido que inmigrantes que llegan a los puertos de entrada puedan solicitar asilo, obligándolos a permanecer en territorio mexicano, incluso cuando huían de situaciones de violencia extrema. Y esa es una clara violación de la ley de asilo. Y esa es la pregunta que tiene que contestar la Corte Suprema antes del próximo verano. Si el presidente tiene la autoridad de negarle a un inmigrante el poder y el derecho de pedir asilo en la frontera. El abogado advierte que esta política no solo bloquea un proceso legal, sino que ha puesto en riesgo la vida de quienes buscaban protección. Las consecuencias han sido devastantes para estos inmigrantes, que muchos de ellos tuvieron que regresar a sus países natales porque se les arrebató ese derecho de pedir asilo y muchos han muerto. Una situación que ha preocupado en particular a los activistas pro derechos de los inmigrantes. Yo siendo de Michoacán, mi estado ha tenido mucha violencia, donde la gente ya no se está yendo por pobreza, ahora se está yendo por seguridad. Organizaciones proinmigrantes coinciden en que la decisión de la Corte Suprema sentará un precedente histórico que definirá cuánto poder tiene un presidente para restringir el asilo en la frontera. Y mientras la Corte delibera, expertos recomiendan cautela a quienes todavía consideran acercarse a los puertos de entrada para pedir asilo. Bajo esta administración, el llegar al puerto de entrada no quiere decir que has llegado. El gobierno tiene el poder de darte una patada y regresarte a tu país natal, arrebatándote del derecho de pedir asilo. Activistas temen que si la Corte avala esta práctica, futuras administraciones podrían cerrar aún más el acceso al asilo, afectando a familias que hoy viven con miedo por la violencia en sus países. Es muy alarmante para aquellas familias que tienen familiares en México o en Venezuela o en países donde hay mucha corrupción y mucha violencia. Esperemos que las cortes decidan a nuestro favor. Rubén Pereira, Noticias Estrella TV. Y el presidente de Estados Unidos abrió oficialmente la puerta al diálogo con Nicolás Maduro, marcando un giro significativo tras varios meses de tensiones entre Washington y Caracas. Le cuento que según la Casa Blanca, el gobierno está dispuesto a retomar conversaciones directas siempre que Venezuela muestre avances concretos en materia democrática y de derechos humanos. We may be having some discussions with Maduro, and we'll see how that turns out. They would like to talk. Este gesto busca aliviar la crisis política bilateral y explorar posibles acuerdos en temas como sanciones, seguridad regional y migración. Aunque no hay una fecha para un encuentro, la administración reconoce que es momento de reconstruir canales diplomáticos con Venezuela. Por su parte, el presidente venezolano Nicolás Maduro aseguró este lunes que su gobierno está abierto al diálogo directo sobre asuntos diplomáticos. El que quiera hablar con Venezuela, se hablará. Face to face, cara a cara, sin ningún problema. Lo que no se puede permitir, como dice la carta del pastor evangélico, lo que no se puede permitir es que se bombardee y masacre a un pueblo cristiano, el pueblo cristiano de Venezuela. Eso no se puede permitir.
Maduro reafirmó el compromiso de Venezuela con la diplomacia y la legalidad internacional, rechazando el uso de la fuerza y advirtió que solo a través del diálogo pueden resolverse las diferencias entre naciones. Y todo esto se da en medio de que Estados Unidos anunció que podría designar al Cártel de los Soles, un presunto grupo delictivo vinculado a altos mandos de las Fuerzas Armadas de Venezuela, como organización terrorista extranjera a partir del 24 de noviembre. Y es que según el secretario de Estado, Marco Rubio, este grupo opera bajo el control del presidente venezolano Nicolás Maduro y de altos funcionarios de su gobierno. En un comunicado, el Departamento de Estado afirmó que ni Maduro ni sus allegados representan el gobierno legítimo de Venezuela y los responsabilizó junto a otras organizaciones criminales de promover violencia y narcotráfico en todo el hemisferio. Y con esta designación se prohíbe a ciudadanos y empresas estadounidenses realizar transacciones con estos grupos y se facilita la cooperación policial internacional. Así, el Cártel de los Soles se unirá a la lista de organizaciones terroristas designadas por Estados Unidos junto al Tren de Aragua, la Mara Salvatrucha, el Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación, el Cártel del Noreste, la Nueva Familia Michoacana y el Cártel del Golfo. Pasamos ahora a México, donde una gran protesta contra la inseguridad y la corrupción se tornó violenta el sábado en la capital. Míralo. Miles de manifestantes marcharon desde el Ángel de la Independencia hasta el Zócalo frente al Palacio Nacional. La tensión estalló cuando encapuchados derribaron barreras metálicas y la policía respondió con gas lacrimógeno y bombas de humo. Los manifestantes, en su mayoría jóvenes de la generación Z, exigían justicia por casos de violencia como el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, mientras expresaban su frustración por la seguridad y la corrupción en el país. Carlos Manzo, lo que le pasó, creo que para mí esto es una evidencia viva de que la gente despertó, de que no podemos estar en manos de un país donde gobierna la delincuencia. Ya no más, yo creo que esto ya es el límite. Por su lado, el día de hoy, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, acusó que en la marcha casi no participaron los jóvenes y afirmó que en ellas estuvieron presentes afines a la oposición y repudió los hechos violentos. En Michoacán, una avioneta se desplomó en un territorio agrícola tras reportar fallas en sus motores. Según información preliminar, el accidente dejó al menos 5 heridos, 5 mujeres y el piloto trasladados a hospitales para atención médica. La aeronave volaba de Puebla a Guadalajara y se incendió tras el impacto, quedando reducida a cenizas. Autoridades de protección civil y bomberos trabajaron para controlar el fuego, mientras especialistas investigan las causas y continúan con la identificación de posibles víctimas. Vamos con esta otra pausa. Cuando vuelva, autoridades en Indiana lanzan multas escolares para contener la moda viral 6-7 entre estudiantes. Además, se enciende la magia navideña. Los Campos Elíseos de París estrenan su espectacular iluminación. Le tengo los detalles y las imágenes cuando vuelva. Gracias por seguir aquí en 24 horas. Mire, el Museo Americano de Historia Natural de Nueva York inauguró la exhibición Impacto, el fin de la era de los dinosaurios, que muestra cómo un asteroide hace 66 millones de años provocó la extinción del 75% de las especies, incluidos los dinosaurios. La muestra combina fósiles, modelos a tamaño real y experiencias interactivas como un triceratops de 18 pies y un video panorámico del impacto. Los visitantes también exploran cómo la vida renació y se diversificó, mientras aprenden sobre la protección de la biodiversidad en el presente. Muy atractivo, por cierto. En Indiana, las autoridades están entregando multas falsas a estudiantes que dicen la frase viral 6-7 como parte de una campaña escolar. Mírelo. So we added change 4. What else, Emery? 6-7. Whoa, whoa, whoa. What'd you say? Did I just hear 6-7, Mrs. Keller? You did. I think it was this one. I saw her hand up. Oh, yeah. First ticket of the day. Oh, no. Hey,
Los oficiales buscan llamar la atención sobre el uso excesivo de esta expresión que se ha vuelto incontrolable en las escuelas. 6-7 no tiene un significado real. Es una moda de la generación alfa, a veces usada como ya basta y siempre acompañada de un gesto de manos. Su popularidad es tal que ya está causando inconformidad en padres y maestros. Se encendieron oficialmente las luces de Navidad en los Campos Elíseos de París, dando inicio a la temporada festiva en la ciudad de la luz. Miles de personas se reunieron para presenciar el evento, que contó con un nuevo espectáculo de luces y sonido con tecnología LED programable. La ceremonia incluyó la participación de niños de la asociación Petit Price y autoridades locales, y finalizó con un enérgico show de la cantante canadiense Charlotte Cardin. Las iluminaciones se permanecerán hasta el 5 de enero. Y con esto vamos llegando al final. Soy Abel Álvarez. Gracias por informarse conmigo.